Y hemos puesto ejemplos hoy de parálisis. Me gustaría ahora moverme a un caso en el que la emoción predominante fue la tristeza. Es el caso de un joven, Sergio, que un día, como muchos jóvenes en la tarde noche se está bañando, se está preparando para salir a una fiesta y cuando lo está haciendo de pronto siente como un hormigueo extraño en los pies y dice, qué raro, no se me hace normal, como, ¿sabes? Cuando sientes una mano o un pie dormido, seguro te ha pasado. Claro. Entonces, siente el pie así dormidón, se va a la fiesta, ahí se le olvida un poco, ¿no? Pues con los amigos, ¿sabes? Pero regresa a casa y al día siguiente empieza a sentir que no, o sea, no solo es que no desaparezca la sensación de hormigueo en los pies, sino que se está empezando a extender por toda la pierna. Entra a bañarse en este segundo día y cuando lo hace se da cuenta que es como si su mano detectara el calor o el frío, pero con un desfase. Él dice, ay, qué raro, ¿por qué se desfasó mi sensación de la temperatura? El cuadro continúa avanzando. Eventualmente empieza a sentir parálisis ya en las piernas completas y digamos que en los brazos, ¿no? Acude al hospital del campus, él está estudiando en el extranjero y en un principio le dicen que es estrés, como muchas veces desde luego se lee. Tiene una familiar médico que por la naturaleza de los síntomas que él está reportando, le pide y le dice, oye, verifica, pide que revisen si no será el síndrome al que se llama de Guillain-Barré. Por los síntomas que me estás dando, yo sospecho que pueda haber algo así. Por favor, que lo revisen. La historia es larga en términos de las idas y vueltas que hace a diferentes hospitales porque no le hallan, hasta que llega un punto en que total desesperación, el chico regresa a México con su familia porque no hallan qué tiene y él se siente cada vez peor. Finalmente, desde luego, diagnostican el síndrome que sospechaba la tía. ¿Y en qué consiste esto? Que no solo es que siente el hormigueo, llega un momento en que siente que no puede ya, es decir, hay como una parálisis, sostener su cuerpo, sus piernas, y hay parálisis, de hecho, que puede llegar a tal nivel, Sergio Auditorio, como una parálisis que él sienta, por ejemplo, en los pulmones o que parezca que se apodera de su cara. Lo que te estoy diciendo, que te estoy exponiendo, como te das cuenta, es un tema de mucha mayor severidad en términos de lo que podría asumirse como los impactos de una parálisis facial. Eventualmente, afortunadamente, encuentra el lugar, el sitio en el que hay especialistas, neurólogos en el tema y le dan todo el tratamiento necesario para que inicie el proceso de recuperación. Para cuando yo entro en contacto con él, este trabajo médico ha rendido frutos, los primeros, ya puede él caminar, apoyarse, pero todavía, por ejemplo, la expresión de una parte de la cara sigue inmóvil, ya puede respirar por su cuenta, ¿no? Y aquí es donde viene lo importante, observar qué pudo haber pasado. Yo se los cuento de manera sencilla o breve, pero requiere todo un trabajo de arqueología emocional, el poder identificar lo que ocurrió. Sabes, en su caso, unos meses atrás, se da la muerte de su padre. Eh, una muerte, desde luego, no esperada, se presenta sin mucho anuncio, pero además donde ya viendo que el padre estaba muy mal, él hace varios viajes, o sea, una vez que está bien regresa, ¿no? Estudia afuera, pero el padre está mal, entonces viene y va varias veces. Y aquí es donde empieza la trama de imágenes de alto impacto o fuertes impresiones, como las solemos mencionar. Resulta que él está aterrizando, sabes, aterrizas, prendes ya el teléfono, activas tus datos y en eso entra la llamada de su mamá. Su padre está muriendo justo cuando él está aterrizando y no puede hacer al respecto nada. Siguiente escena de altísimo impacto cuando se presenta en el velatorio, el muchacho recuerda cómo
En algún momento simplemente las piernas no le responden, Sergio, se desvanece. Lo ayudan a levantarse y unos 10 minutos máximo después dice, no, yo cambio el chip y de eso se acuerda muy bien. ¿Cuál chip? No, no el del teléfono. El de decir, en esta casa, en esta familia se necesita una figura fuerte. La figura que nos soportaba en muchos sentidos era el padre y como él no está, yo tengo que ser fuerte para esta familia. Pueden ser pensamientos que además, Sergio, ni siquiera ocurran con la velocidad con la que yo te lo estoy explicando, sino que se viene de inmediato. Y entonces, ¿en qué sentido cambia el chip? Organicemos la comida, vamos todos a comer y entonces hago como que ya no estoy sintiendo esto. ¿No te parece? Alguien me decía cuando escucho este tipo de historias, es que la mente es impresionante. ¿Cómo hay un reflejo casi perfecto de ese momento en el que él siente que las piernas no lo soportan y él siente que no puede seguir sintiendo lo que ocurre después, Sergio? Esa reacción, es decir, lo que ocurre después es que en efecto el cuerpo de alguna manera parece que no le sostiene, las piernas parece que no tienen la suficiente fuerza para sostenerlo y auténticamente algo está pasando que no siente. Sabes, en este síndrome algo que ocurre es que la capa de mielina que recubre, ¿no? Y que sobre todo es una capa, digamos, de protección, pero que permite sobre todo que ocurra la transmisión del impulso eléctrico que comunica a las células ciertas cosas. Entonces, si esta mielina no está, el impulso eléctrico no se puede comunicar. Y como vemos en su caso, tuvo afectación en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué ocurre algo? Y además le llaman a esto, digamos, una enfermedad autoinmune en la que de alguna manera esa mielina se autodestruye. ¿Por qué no querría yo que hubiese esta capa para transmitir los impulsos eléctricos, sino porque me he acostumbrado, porque de hecho esta no fue, digamos, fue la gota que derramó el vaso, pero no la única vez, a no sentir, a no sentir, a no sentir, no quiero sentir. Es tan fuerte el deseo que de manera no consciente el cerebro comprende que aparentemente habría consecuencias fatales por seguir sintiendo y entonces lo que ocurre es que en efecto no siento. Wow. Maru, este contexto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando las emociones han paralizado el cuerpo? Sí, creo que es importante y sabes que quizás aquí el asunto es el deseo de no sentir. ¿No? Que el cuerpo ya entendió. ¿Cómo se le hace, Sergio? Qué es lo que debemos hacer? Hay una rama dentro de la psicología llamada psicología somática y es de enorme importancia y relevancia poder comprender los hallazgos y descubrimientos a los que nos lleva. En definitiva, aquel o aquella que ha preferido no sentir, que quiere quedarse paralizado, encantado de alguna manera, lo que tiene que hacer es conectar con esos momentos de esas fuertes impresiones, Sergio, para que ocurra lo que en ese momento no sucedió. ¿Qué hacemos en el caso de arqueología emocional? Porque puede haber diferentes aproximaciones al caso. Lo que vamos a necesitar es conectar con esa imagen o esa fuerte impresión y al abrir la llave de ella, como explicamos usualmente en otros podcasts, podemos conectar de nuevo con la forma en la que esta imagen se grabó. Hay personas que somos muy visuales o hay quienes tenemos una memoria olfativa muy fuerte. Claro, recuerdo que ese día que estaba en el velatorio, por ejemplo, había unas flores así súper intensas y que olían muy fuerte. O hay alguien que puede tener una memoria sensorial más alta. Yo recuerdo que estábamos en un piso de mármol, el piso se sentía muy frío, o él me dice, sí, recuerdo que frente a mí está el ataúd, hacia atrás hay una puerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el momento en el que le pedimos a la persona cerrar los ojos y reconectar con la memoria de ese momento intenso que vivió? Lo que estamos haciendo, Sergio Auditorio, es abrir la puerta que permite reconectar en ese cuadro no solo con la memoria visual, olfativa, táctil, ¿no? Sino también reconectar
conectar con la memoria sensorial que hay en el cuerpo. Si una emoción no pudo expresarse a totalidad o a cabalidad, tuvo que haber habido, para que ello así ocurriera, un bloqueo físico. Y lo que hacemos es que en el momento en el que la persona vuelve a entrar a esa escena, vuelve a entrar en conexión con ese momento, en ese instante la persona puede recordar, haciendo un escaneo en su cuerpo, muchas veces la respiración nos lo permite, inhala y al exhalar detecta, como si estuvieras volviendo a vivir ese momento donde sientes un bloqueo en el cuerpo. Algunos me dicen en la nuca, por ejemplo, el ejecutivo que siempre lo agarraban y lo ponían en evidencia, ¿no? ¿Te acuerdas con el que empezamos el podcast? O hay quienes me dicen definitivamente lo siento en la cara, las mujeres con parálisis facial, o hay quienes lo sienten en la boca, en el pecho. Es decir, hay diferentes zonas del cuerpo. Si yo lo detecto, hay diferentes técnicas de respiración que pueden ser útiles para imaginar lo siguiente, como si yo tomara un popote y al hacerlo, al inhalar, estuviera absorbiendo, jalando la energía que mantuvo tensa o bloqueada esa zona, y al exhalar, imaginar que ese bloqueo está desapareciendo. Auténticamente, con el propio proceso de la respiración, lo que yo consigo es ayudar a destensar esa parte que se había quedado bloqueada. Cuando yo consigo destensar, entonces puede empezar a surgir la emoción, o si no es ese el caso, sí puedo empezar a darme cuenta de reclamos o ideas que tenía en el interior. Me llega a pasar en algunos casos con personas a las que, por ejemplo, sus papás les dijo, los hombres no lloramos, su abuelo, ¿no? O en algún momento hubo un megadrama, la mamá los regañó tanto que a partir de eso no vuelven a llorar, ¿no? Recordarás el caso de una mujer que era pequeña, se acuerda, 4 o 5 años, está en un restaurante, no quiere comer lo que le traen, pequeñita, y empieza a llorar. La mamá se pone furiosa en verla así, va y la mete al coche, ahí se queda, bajo un clima de 40 grados. A partir de ese momento, la chica concluye que no es una buena idea hacer lo que hizo. Y por lo tanto, su conclusión va a ser, ya no vuelvo a decir lo que no me gusta. No pone límites. Entonces, cuando los casos son así de intensos, cuando yo llevo toda mi vida desde que me acuerdo sin llorar, puede ser que el procesamiento de esas emociones y sensaciones no ocurra tan fácilmente como cuando cierras los ojos y conectas. No siempre pasa así, es mi experiencia. Y entonces hay otro tipo de recursos en los que siempre vamos a buscar conectar varias alternativas de estas de orden creativo. Me refiero a la música, por ejemplo, a la escritura, a la caminata, a tomar distancia. Y si yo conecto, por ejemplo, escribir, estoy tomando distancia de alguna manera de mis pensamientos al ponerlos en un papel, pero además hay música, pero además me paro, pero además a lo mejor doy una vuelta en mi casa, subo y bajo las escaleras, aunque solo me suba a la azotea para ver desde allí a la ciudad. Cuando estoy haciendo eso, Sergio, estoy teniendo el puente que necesitamos para que esas memorias sensoriales y para que esas emociones que de alguna manera quedaron allí sin acabarse de expresar, pues puedan recorrer de regreso el camino al mundo consciente donde las podemos retar, Sergio. Y por último, cuando yo expreso la emoción, siempre hay un reclamo, siempre hay algo que es lo que me lastima, siempre hay ideas que son las que cuando lloro y lloro y lloro todo el día me están martillando. Y yo necesito ver esas ideas, yo necesito observarlas, porque desde luego que hay que cuestionarlas. Y porque más allá de mis ideas y de mis pensamientos, si esto está ocurriendo es porque me viene a dar la oportunidad ahora, antes no. Ahora que tengo más experiencia, ahora que tengo los ojos de un adulto que me puedo tomar con amor en mis manos, ahora que ya no soy tan chiquito o tan pequeño que me creo lo que inmediatamente veo. Ahora, este es el momento, por más arrepentido que me sienta porque no lo hice bien en el pasado, esta es la gran oportunidad de cambiarle a lo que creía
de cambiarle a lo que veía, a la forma en que interpretaba las cosas, pero sobre todo de cambiar en la trama algo que desde luego yo puedo hacer distinto y que me va a hacer crecer interiormente y desempeñarme con mayor amor por mí mismo, por los otros desde luego, pero empieza por mí y como un ser que definitivamente se siente empoderado y en capacidad de hacer lo necesario para que pueda tener experiencias satisfactorias.